¿correcto? Y eso es lo que corresponde a lo que son nuestros equipos de protección personal. Y ahora vamos a ver lo que corresponde a las señales de seguridad. ¿Cuáles son las señales de seguridad? Nos vamos a encontrar con la siguiente normativa técnica peruana, la 399.010-1, que es la que vamos a utilizar nosotros para poder tener en cuenta qué colores, qué símbolos, qué formas, qué dimensiones voy a utilizar en mi área de trabajo este tipo de señales. Existe una gran clasificación de señales. Vamos a enfocar, por ejemplo, las señales de evacuación, las señales de incendio, de prohibición, de obligación, de advertencia, de información, de salida y sobre todo de frágiles, que va a depender en la industria y el sector que estemos inmersos para poder utilizarlo. ¿Pero qué es una señal? No es un símbolo que demuestra de forma gráfica una información adecuada, que en este caso va a estar relacionado a la prevención de accidentes de un determinado trabajador. Por eso es muy importante conocer su forma geométrica, sus colores, su significado, su símbolo, para poder entender ante un local que estemos, saber cómo se utiliza de la mejor manera posible. ¿Qué importancia tiene nosotros el implementar lo que son las señales de seguridad? Es muy importante debido a que nos permite dar mensajes de forma muy comunicativa, de una forma muy visual, para poder ser entendidos de forma oportuna y ante la ocurrencia de un accidente, no prevenir lo que ocurra a ello ante el uso de todas estas señales, ¿no? Entonces es muy importante actuar de forma adecuada, con responsabilidad, al momento que utilicemos estos equipos de protección personal. ¿Qué vamos a señalizar nosotros dentro de mi área de trabajo? Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a poder identificar nuestras, por ejemplo, rutas de evacuación, nuestros riesgos eléctricos, por ejemplo, que tengamos en mi establecimiento, qué prohibiciones tengo al momento de ingresar, qué tengo que hacer de forma obligatoria, de forma informativa en mi área de trabajo. Entonces todo eso lo vamos a comunicar, por ejemplo, con el siguiente ejemplo, que en este caso estamos mencionando lo que son que las señales de riesgo nos va a permitir poder tener una combinación geométrica en base a un color y un símbolo. Cada tipo de señal tendrá una combinación de ambos aspectos y va a depender su uso conforme a lo que nosotros vamos a poder dar a conocer en ese momento. Van a tener un color y van a ser de alguna manera determinantes para poder indicar lo que corresponde a un hecho que podamos prevenir. Existen lo que son los colores rojos. Los colores rojos, las señales de color rojo va a estar enfocado a lo que son una señalización de prohibición. El tema amarillo nos va a enfocar a un tema de advertencia. El color verde nos va a mencionar el tema de información y el color azul de obligación. Si yo quiero prohibir la realización de algo en mi área de trabajo, lo pondré con una señalización de color rojo. Si yo quiero advertirles que en tu área de trabajo tenemos lo que son riesgos eléctricos, riesgo de caídas a distinto nivel, altas o bajas temperaturas, yo le advierto a mi trabajador con una señal de color amarillo. Si yo quiero comunicarle algo, por ejemplo, las rutas de evacuación, por dónde voy a salir ante la ocurrencia de un incidente o accidente o un incendio, yo colocaré mis rutas de evacuación de color verde. Pero si yo estoy en mi área de trabajo y para ingresar al área de procesos o área de desinfección, de lavado, tenemos que utilizar siempre lo que es el respirador con cartucho de carbón activado, por ejemplo, le pondré ahí mi cartel de color azul que deberá utilizar de forma obligatoria su respirador de media carga. Entonces, para eso existe esta clasificación y estos colores para poder entenderlo de forma oportuna qué significa cada uno de estos símbolos. Entonces, tenemos un ejemplo en la imagen de una señal de prohibición de fumar. Nos va a mencionar que tenemos que manejar una restricción adecuada para una determinada actividad, ya sea para detenernos, para prohibirnos en hacer algún suceso. Entonces estos van a estar enfocados a netamente la prohibición. Hay incluso colegas también que utilizan lo que es la capacitación de señales de alguna manera para poder informarles de una forma oportuna
¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir en el tema de prohibición al momento que ingresan a su área de trabajo? Si yo estoy en un área de inflamables, materiales inflamables, y yo con un medio agente de ignición que pueda tener, vamos a originar un incendio, entonces no podemos evitar la generación de fuego. Entonces una cosa así tenemos que considerarlo de forma oportuna. También existen señales de prohibición cuando podemos evitar el tránsito de visitas, de personal no autorizado en mi área de trabajo para poder prevenir que ellos puedan pasar un accidente, porque no conocen el área, entonces si no restringimos su acceso van a poder pasar un accidente. También existen lo que son la identificación de nuestros equipos de contraincendio que van a estar enfocados con un color rojo o con blanco, ya sea extintores, las mangueras, armas sonoras, detectores de humo. Todos los equipos de contraincendio también van a estar enfocados con lo que es el color rojo. Líquidos inflamables también es muy importante y lo vamos a identificar de forma oportuna con el siguiente cuadro que va a estar de color rojo con blanco, ¿no? El siguiente color, como lo habíamos mencionado, es el color azul, que nos va a permitir dar a conocer qué tenemos que cumplir, a qué estamos obligados nosotros a hacer para poder prevenir la ocurrencia de accidentes en mi área de trabajo. Entonces el azul está enfocado a obligatoriedad, como dice en este caso el ejemplo, eliminar todas las puntas. Supongo que ante un proceso que estamos desarrollando y hay que eliminar siempre las puntas. Si yo no lo hago, voy a estar en falta y además voy a estar expuesto a que me pase un accidente. Entonces, la señal azul nos indica obligatoriamente qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en este caso, el cinturón del arnés. Tienes que tener utilizado de forma oportuna, lo vas a hacer conforme lo dice la señal de color azul. Otro caso, por ejemplo, es obligatorio lavarse las manos, sobre todo cuando estamos en el área de proceso, cuando estamos en el área de consumo de algunos alimentos o contacto con un área de higiene ocupacional. Es importante manejar nuestra desinfección de las manos. También obligatorio usar las botas de seguridad, que eso comúnmente lo vemos en nuestro día a día en las plantas industriales, por ejemplo. Si yo ingreso a una planta industrial, tengo que utilizar mi equipo de protección personal y uno de ellos es los zapatos, ¿no? Eso es vital. Otro ejemplo es el uso obligatorio de protectores auditivos. Estos protectores auditivos nos permiten poder disminuir la exposición a los decibeles que estamos en nuestra área de trabajo. Obligatorio también, por ejemplo, el uso de anteojos. Esto va a variar según la área que yo esté haciendo mis actividades. Si es de día, puede variar en el tema de la exposición del medio ambiente, los rayos solares con lentes de color negro. Si es algo muy minucioso que tenemos que apreciarlo, solamente ponernos al contacto de partículas, pueden ser de color transparente, entonces va a variar según a lo que nosotros estemos expuestos. El otro color que tenemos también es el color amarillo, que es una señal de advertencia. Yo le voy a advertir a mi trabajador, a mi visita, que en esta área de trabajo le puede pasar un suceso, un contacto con riesgo eléctrico, por ejemplo. Entonces, con eso vamos a llamar la atención con ese color amarillo. Por ejemplo, en los tableros eléctricos. Todo tablero eléctrico siempre debe de tener su señalización de riesgo eléctrico, como podemos apreciar en la imagen. Porque puede venir una persona, incluso puede ser un niño, un menor de edad, que quiera explorar dentro del área de trabajo y va a ver un tablero que no tiene la señal de riesgo eléctrico, entonces no le va a permitir saber si es que hay fluido de corriente ahí. Entonces es importante mantener esta identificación con los colores amarillos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos cómo se hacen los trabajos de izaje considerando lo que son, en este caso, las señales de advertencia, ¿correcto? Y también, sobre todo, en los tableros eléctricos, como les mencionaba, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué otro tipo de señalización tenemos? Es la señalización de color verde. La de común verde es comúnmente utilizada para poder informarme a los trabajadores nuestra distribución que podamos tener, sobre todo de evacuación o emergencias. Por ejemplo, en este caso está ubicado la camilla en una área donde tengamos esta señalización informativa. También, por ejemplo, vamos a evacuar, lo podemos identificar como la imagen de la izquierda. Si yo tengo un contacto con una sustancia química y necesito hacerme un lavado de forma inmediata, me iré a la ducha que tenemos identificada en el área de trabajo conforme a la señal que se mencionó anteriormente.
Es importante también mencionar que cada una de las sustancias o materiales peligrosos que yo tenga dentro de mi área de trabajo o que esté almacenado tiene que contar con el rombo de seguridad, el NFPA. El NFPA es un rombo que me va a permitir tomar en cuenta 4 criterios de una sustancia o material peligrosa. En el color rojo nos explica su riesgo de inflamabilidad, de qué forma se puede llegar a prender. Puede originarse una chispa y esto qué tanto repercusión puede tener si es que va a ser inflamable o no, si se va a prender o no. Entonces, según al grado de temperatura, nos vamos a poder ver en la leyenda qué número le colocaré dentro de mi rombo de NFPA de seguridad para poder identificar cada uno de estos aspectos. También es importante mencionar que en el punto de la sección color amarilla vamos a poder darle a conocer si la sustancia es reactiva. Si realmente es reactiva, vamos a tener en cuenta si es estable, si es que se puede detonar ante un movimiento brusco o choque, puede hacer que origine una explosión. Entonces eso vamos a contemplarlo en el rombo de NFPA. Y también en la parte azul vamos a tener en cuenta los peligros contra la salud que podamos tener nosotros como trabajadores, ya sea si es una sustancia mortal, un peligro extremo, muy arriesgado, un poco arriesgado. Entonces, esto va a variar contundentemente al tipo de sustancia peligrosa que podamos tener. Y por último, en la parte blanca inferior vamos a tener una señalización de una manera más específica, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que no pueden tener contacto al agua porque se reactivan, se reavivan. Entonces ahí, por ejemplo, nos ha colocado en la leyenda que este tipo de insumo va a estar relacionado bajo ese criterio. No hay que utilizar el agua para evitar lo que son la ocurrencia de estos accidentes, ¿correcto? Entonces es importante también mencionar cuáles son los diferentes, digamos, tipos de sustancias en la cual nosotros podemos estar expuestos en nuestro día a día, en nuestra área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy transportando gasolina, vas a tener como rotulado el 1 en azul, el 3 en rojo y el 0 en amarillo, ¿correcto? Entonces, eso va a variar según a los tipos de sustancias que podamos nosotros tener. Y también hay empresas que, por ejemplo, desarrollan actividades de noche, ¿no? En la cual la iluminación es un poco escasa. Entonces, hay señalizaciones normales y hay señalizaciones fotoluminiscentes, que como podemos apreciar en la imagen, estas al momento de la eliminación de la luz por completo se va a poder diferenciar, distinguir y observar de forma oportuna por la propiedad que tiene de ser fotoluminiscente. Entonces eso va a ir relacionado para una fábrica, una industria que podamos nosotros estar laborando y que estén laborando de noche. Si yo pasa un accidente, pasa un incidente, no conozco las rutas de evacuación, quiero salir de forma oportuna y se va la luz, veré las señales fotoluminiscentes que me va a decir hacia dónde yo voy a ir para poder prevenir la ocurrencia de un accidente por mi no pronta evacuación. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, durante el día se pueden apreciar así unas señales fotoluminiscentes y de noche se aprecian de esta manera, ¿correcto? Entonces, puede ser caso que pase un incendio, el humo a veces hace todo oscuro, permite que podamos apreciarlo de esa forma en la oscuridad. Entonces, de día se ven así de esta forma y de noche tal cual se puede apreciar. Entonces, hay bastantes tipos de proveedores de señales fotoluminiscentes, hay algunos que a pesar que son fotoluminiscentes no se llegan a distinguir, entonces es muy importante, digamos, escoger bien la señal de fotoluminiscente según al proveedor que nosotros podamos tener para evitar sucesos repentinos. Ahora, estas señales también hay que conocer y tener en cuenta bajo a qué altura hay que colocarlos. Por ejemplo, si yo tengo un extintor en la pared, cabe señalar que si no tenemos en la pared, pero está en la parte del suelo, tiene que estar en una base, como mínimo 20-30 centímetros, como mínimo de altura. Pero si yo tengo un extintor, tiene que tener siempre una señal de identificación del extintor, en la cual va a ir el número del extintor
va a especificar qué tipo de extintor estoy viendo en ese momento y sobre todo a una distancia como mínimo de 1,50 m de altura. Van a darse el caso que sea una industria grande o sea dentro de un almacén que tengamos extintores, tendremos que colocarlos en posiciones estratégicas que permitan una mayor visión de estos extintores para que cuando pase un incendio que pueda ocurrir, ellos puedan utilizar y coger de forma oportuna los extintores para poder prevenir que el incendio se propague mucho más. En cambio, las señales de evacuación se consideran, conforme a nuestra norma técnica peruana, que esté ubicada como mínimo a una altura de 1,80 m. ¿Por qué? Porque esa es la mucho más importante de todas las señales, que ante algún siniestro que puede ocurrir, te va a poder identificar estos rutas de evacuación por donde hay que escapar. Entonces tiene que tener una altura considerable para poder tener en cuenta ese aspecto. Tanto como las señales de seguridad para evacuación, como las señales en este caso de columnas, las famosas S que están ubicadas en los establecimientos, ¿no? Y sobre todo si tenemos una área que queremos identificar que esta es su ruta de evacuación, o sea, esta es su puerta, una de las principales por donde tú puedes salir, le vamos a colocar a una distancia, a una altura de 2,10 metros sobre el nivel del piso. Entonces, si yo tengo una señal enfocado a lo que es de sismos, de una columna segura, lo colocaremos a una altura de 1,80 m. También existen lo que son carteles de seguridad flotantes, este tipo bandera que comúnmente se le dice. Estos se colocan también para poder tener una visión ya no frontal, sino de forma lateral cuando estemos entre pasillo y pasillo. Entonces eso va a estar enfocado, estos carteles de seguridad tipo bandera, ¿no? Y eso se recomienda colocarlos a una altura de 2 metros como mínimo. Existen también lo que son los carteles colgantes, esos tipos que de alguna manera cuando no existe una cantidad considerable de columnas o cuando nosotros estamos en un almacén y es totalmente amplio con la gama de objetos que existen, no podemos apreciar por dónde escapar, vamos a colocar lo que son los carteles tipo colgantes para poder comunicar en este caso a los trabajadores por dónde tienen que evacuar de forma oportuna ante un suceso que ellos puedan tener. También es importante mencionar que debemos de tener lo que es nuestro plano de evacuación. El plano de evacuación es una distribución gráfica de todo nuestro establecimiento, donde está incluso también mencionado al detalle qué es lo que hay internamente, ya sea escritorios, en el tema de oficinas, el tema de procesos, maquinarias, todos esos aspectos tienen que mencionarse y visualizarse dentro de mi plano de evacuación. ¿Por qué? Porque como momento que nosotros nos fijamos en el plano, vamos a señalar por dónde es el camino que debemos de tomar para poder nosotros evacuar ante una emergencia o eventualidad que podamos tener. Entonces, ese plano de evacuación es muy importante que se utilice de forma oportuna para así ser una ayuda a los trabajadores al momento que lo utilicen. Incluso está normado. El plano tiene que ser exhibido, Referencia Civil también lo pide cuando hace sus expedientes técnicos. Entonces es muy importante poder manejar de forma oportuna cada uno de estas consideraciones, ¿no? Tenemos ya para culminar en esta sesión una imagen que nos va a permitir poder aprender de forma oportuna si es que hemos entendido la utilización adecuada de esta señalización de seguridad y salud del trabajo dentro de nuestro área de trabajo. Por ejemplo, ¿qué observan ahí ustedes de alguna manera que no es conforme a poder aplicar el uso adecuado de las señales de seguridad? Hay varias opciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Son las siguientes. En este caso, como podíamos apreciar en la imagen anterior, teníamos una imagen que estaba deteriorada, no estaba pegada, entonces no permitía visualizar gráficamente cuál era el mensaje que nos quería dar. En cambio, aquí en la siguiente imagen vemos que sí está colocada de forma correcta y a lo lejos podemos apreciar que dice
que está totalmente prohibido el uso de, en este caso, de ascensores al momento que ocurra un siniestro o un sismo. Entonces, también hemos visto, por ejemplo, acá la imagen de salida que no está colocada de forma adecuada, y acá vemos que sí ya está colocada de forma oportuna. Igualmente, otra observación amplia en el tema de seguridad, vemos que hay una puerta que está con llave. Si este letrero nos informa que es una salida de emergencia y le colocamos llave, estamos en un error fatal. ¿Por qué? Porque si yo estoy indicando que esta es mi ruta de evacuación y la bloqueo con un candado, entonces no tiene sentido que sea una ruta de salida de evacuación rápida para mi personal. Entonces, eso se tiene que cambiar, y vemos en la siguiente imagen que ya no cuenta con el candado ni con la llave, sino que tiene otro sistema que le permite, en este caso este tipo de puertas no pueden ingresar de afuera hacia adentro, pero sí pueden salir las personas de adentro hacia afuera. Entonces ese sistema, este mecanismo que se está utilizando actualmente mucho, le permite poder de alguna manera saber identificar cuáles son las rutas de evacuación de salida ante un suceso que podamos tener. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto como observación? El orden y limpieza dentro de los costados del extintor. Ningún objeto tiene que obstaculizar a los extintores para poder utilizarlos de forma oportuna, ¿no? Eso es en los restaurantes, lo ponen a un costadito, lo ponen en un cajón, en un lugar que no es adecuado para que cuando pase un incidente o un accidente o un suceso repentino en caso de incendio, no pueden acceder a él porque no lo colocaron de forma oportuna en su lugar. Entonces ahí, como vemos en la imagen, vamos a retirar todas las cajas que estén ahí a su mano para poder colocar el extintor de forma adecuada. Es importante también que en nuestra área de trabajo podamos tener nuestra luz de emergencia, que es lo que vemos claramente aquí, que ya lo han considerado, y además la posición de salida tiene que estar de forma, digamos, al mismo nivel que las otras figuras. En cambio aquí vemos que salida está al nivel adecuado que pide la normativa, en cambio la salida se ve que está un poco más abajo, y por eso origina que puedan chocarse, no puedan originar que no se puedan ver tan libremente como vemos en la siguiente imagen, ¿correcto? Y eso es lo que menciona también, vemos en la imagen que, bueno, le han dado una prohibición de agua en este caso a la oficina, ¿correcto? Y bien, entonces eso es lo que corresponde a lo que son el uso adecuado de los equipos de protección personal y las señales de seguridad. Recuerden que es muy importante, lo barato sale caro. Utilicemos los equipos de protección personal adecuados, con las normas de certificación, las normas ANSI que comúnmente nosotros utilizamos, nos permite dar la seguridad que es un producto de calidad. Un ejemplo, por ejemplo, para poder tener en cuenta cómo saber si yo tengo un casco que cumple con una certificación. Cuando nosotros lo presionamos el casco y chocan ambos lados de forma interna y después lo soltamos, va a regresar a su estado normal. Pero si yo cojo el casco y lo presiono y no regresa a su estado normal, se distorsiona, se deforma, o incluso en ese trayecto se rompió, es porque no es un casco adecuado. Entonces, para ello es importante utilizar unos equipos de protección personal que cumplan con las características mínimas en certificación de calidad para cada uno de sus procesos que ellos lo puedan elaborar. Y en el tema de señalización es muy importante también, recuerden que utilicemos una distribución adecuada, hagamos un mapeo de señalización, hagamos un video completo de qué cosas tenemos que tener. En esa normativa que les mencionamos van a encontrar los modelos que los puedan imprimir, los puedan mandar a hacer, las cosas que en nuestro establecimiento tengamos identificados cada uno de estos señalizaciones de seguridad en mi área de trabajo. Bien, no olvidar dentro de su campus virtual el poder desarrollar su examen. Va a haber también información complementaria, la normativa también la vamos a poner a disposición dentro de la plataforma virtual para que la puedan utilizar y puedan leer de forma oportuna, complementando la clase que han podido llevar en estos momentos. Y por mi parte, eso es todo cuanto a esta sesión realizada en estos momentos. Muchas gracias.